Estamos ya de vuelta con los especialistas hoy conversando en relación a la inteligencia emocional y cómo la viven los adolescentes. Y comentábamos en el segmento anterior que había que identificar las emociones porque son esencialmente pues impulsos a la acción. Cada una de ellas inclina al ser humano hacia un determinado tipo de conducta. Entonces ya lo decía la licenciada que más que sentirlas, pues había que identificarlas, ¿no? Las emociones. En los animales y en los niños hay una, digamos, continuidad entre el sentimiento y la acción, más no así en las personas adultas. Conversemos entonces ahora, licenciada Rosendi, de cómo viven los adolescentes la inteligencia emocional, siendo pues que, como ya lo venimos conversando, es la habilidad para manejar bien las emociones. Y es obvio que existen diferencias individuales, digamos, en la forma de experimentar, de percibir las emociones. Y los adolescentes, pues, es una etapa bien difícil, ¿no? Por decirlo así. Sí, la adolescencia es una etapa de transición en la vida de todo ser humano que puede ser llenada de muchos impulsos, de muchas situaciones que te hacen reaccionar en vez de accionar de acuerdo a lo que tú conoces. Nuestros adolescentes hoy en día viven situaciones que de repente para los adultos son insignificantes, pero para ellos puede ser el caos, Sí. puede ser una situación tremenda, me peleé con mi amigo, mi amiga, la situación en la escuela está difícil porque tengo muchas tareas y eso a ellos les causa un estrés, los enreda tanto que no saben cómo actuar. Es importante que el adulto, que es la persona significante en los adolescentes, les enseñe a manejar esa situación. ¿Qué hacer? Bueno, entendemos que con inteligencia emocional hablamos mucho de lo que es la empatía. La empatía tiene que ver con entender las emociones de las otras personas, entender que esa persona puede estar o no atenta hacia cierta situación, entender que el otro también vive sus propias emociones y no podemos esperar que el otro dé si yo no estoy dando. Entonces, toda persona tiene que ser tratado como quiere que lo traten. Claro. Y los adolescentes no pueden estar día a día simplemente reaccionando. Hay que enseñarlos a pensar, identificar para poder accionar en el ámbito de la convivencia. Sí, bueno, conversábamos fuera de cámara la importancia entonces de que esta inteligencia emocional sea aplicada desde la escuela, es decir, desde digamos, los primeros años de educación. Y usted me comentaba que para eso es importante contar con docentes, con educadores, con inteligencia emocional. Sí, es importante que, porque es como todo, si vamos a formar los niños, vamos a formar desde la infancia, entonces necesitamos tener, así como los adultos significantes, necesitamos tener los docentes, que los docentes son el primer contacto que tiene el niño desde su infancia, docentes que sean inteligentes emocionalmente, porque las emociones también se educan. Entonces, ¿cómo reaccionar? Necesitamos docentes que no ante cualquier situación se irriten, que no ante un pequeño problema creen desorden en el aula, porque a veces no son la solución al problema, sino que se forman parte del problema. Y no necesitamos docentes, necesitamos docentes que resuelvan situaciones, que enseñen a los niños a manejarse en diferentes aspectos, docentes que enseñen a los adolescentes a resolver problemas. ¿Cómo lo resuelven? Recordemos que el aprendizaje se da también por modelamiento. Y entonces modelando una conducta adecuada, identificando inteligencia, identificando emociones y resolviendo situaciones, enseñamos al adolescente y al niño a actuar de una manera adecuada en ese aspecto. Ahora, ¿por qué es importante entonces desarrollar habilidades de inteligencia emocional en la adolescencia? Porque hablamos de que la adolescencia es el proceso para formar adultos exitosos, competitivos en su área. Entonces, un adolescente que no aprenda a manejarse del ámbito de la convivencia no va a ser un adulto proactivo en su especialidad, no va a ser un adulto competitivo, un adulto capaz de enfrentarse a situaciones diferentes. Recordemos que día a día va cambiando la sociedad y día a día la sociedad va reclamando nuevos cambios, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de actuar. Ahora, ¿cómo puede entonces la inteligencia emocional ayudar, digamos, a analizar y a comprender en profundidad los problemas usted lo decía, pues de convivencia que ocurren actualmente en los centros educativos? Entendemos que las agresiones que estamos viviendo, por ejemplo, en los centros educativos, forman parte de
una manera de desencadenar lo que es la ira, una manera de expresar cuando tengo resentimiento. Entonces, a veces en las instituciones no sabemos, el estudiante está allí y está reclamando, de repente se comporta de forma agresiva, pero debemos saber cómo viene él de casa, si es la manera de repente que aprendió a comunicarse desde su hogar. Si él aprendió que sus padres resolvían los problemas con agresiones, él va a ir a la escuela y va a resolver con agresiones. Entonces, debemos tratar de ayudarlo. A veces las situaciones son difíciles, pero no imposibles. Uno tiene que educar y ayudar a los adolescentes en ese, como que hablamos, ese tomar de decisiones. Ahora, estas situaciones pueden solucionarse, ¿no? Eso de que, claro, el niño, el adolescente aprende por modelamiento también. Entonces, dependiendo de cómo él venga de su hogar, así él, su conducta o su comportamiento fuera de casa. ¿Esto puede mejorar? Sí, toda conducta puede cambiar y puede modificarse. Todo va a depender de cómo utilicemos los adultos ese refuerzo que hablan los conductistas, ese refuerzo positivo o ese refuerzo negativo. Si nosotros afianzamos una conducta no adecuada, entonces esta se va a mantener. Pero si evitamos esa conducta, entonces esa conducta se va a extinguir. Entonces, todo comportamiento, aun cuando se hable de ser innato, a la medida que se practique, ella puede ser modificada. Estamos conversando con la licenciada Rosendi Tovar, orientadora acerca de inteligencia emocional y cómo la viven los adolescentes. En el próximo segmento vamos a conversar acerca de los nuevos instrumentos y recursos que ofrece la inteligencia emocional a los adolescentes para que se traduzca en unos adultos exitosos. Ya volvemos.